Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, amigos y amigas, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos compartiendo una palabra, la palabra que compartimos los martes y los viernes. Y en este vamos a tomar una porción bíblica en Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Sí? Lucas capítulo 7, versículo 36. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha y mira dice amén. Hay 300 personas conectadas, entre ellas Yasmina Chambí. Dios la bendiga, mi hermana, gracias por estar allí. Y bueno, vamos a ir a compartir esta palabra. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, esta es una porción bíblica muy bonita, ¿sí? que quería compartir. Y esta porción, como toda la palabra, sí. Yo siempre digo que es una porción bonita, pero toda la palabra de Dios es bonita, porque nos trae vida y vida en abundancia, o vida y vida eterna. Y acá tenemos una historia de un hombre que se llamaba Simón, el fariseo. Uno de los fariseos, dice, le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y le ungía con el perfume. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta
que era un hombre, lógicamente un fariseo, una persona que era una persona que conocía la palabra de Dios en aquel momento, era el Antiguo Testamento, y lo conocía porque era un fariseo, ¿sí? Y bueno, lógicamente también para ser un fariseo gozaba, se puede decir, de una buena situación económica. Y él insiste que Jesucristo vaya a su casa y lógicamente él accede, no le importaba que él fuera un fariseo, ¿sí? Y estando él, dice la palabra, estando él en la casa del fariseo, ella llorando a los pies de Jesucristo, comenzó a regarlo con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Una de las cosas que nosotros tenemos que mirar acá, y una de las cosas que nosotros muy pocas veces se predica, muy pocas veces lo he predicado yo, y podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, podemos estar muy preparados en la palabra de Dios, pero no perdonar, ¿sí? Podemos estar saber mucho de la palabra de Dios, pero hay puntos en que Dios nos dice que debemos cumplir sus mandamientos, sus estatutos, pero hay cosas que nosotros no hacemos. Entonces, fíjense bien cómo actúa el Señor. Nosotros tenemos esta imagen, esta historia de donde pasó el Señor. Bueno, Él estaba allí siendo invitado, siendo festejado en cierta forma, pero lógicamente Jesucristo era una persona que venía con el vino nuevo, ya vamos a estar hablando de eso, con el vino nuevo, venía con la doctrina cristiana, y lógicamente recién comenzaba él. Entonces, viendo que esta mujer se acerca a Jesucristo, el dueño de casa, Simón, el fariseo, él piensa, ¿sí? Está pensando él. Entonces dice, miren, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea que él no habló, sino que él lo pensó en su cabeza, lo meditó, y dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Una de las cosas que hoy día sucede, hay muchas personas que buscan a los profetas para que los profetas le digan, como aquellas personas que van al adivino, entonces buscan a los profetas para que los profetas le digan cosas que en realidad no tienen ningún conocimiento, porque todas las cosas las sabe el Señor y se las revela a quien Él quiera revelárselas. Pero acá se trataba de nuestro Señor Jesucristo, y lógicamente, si vemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre decía, bueno, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y siempre que escuchaban a decir a Jesucristo,
pecados te son perdonados, lógicamente pensaban de él que estaba blasfemando, ¿sí? Porque ¿quién es el único que perdona pecados? Es Dios, a través de Jesucristo, ¿sí? Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro Señor, para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, siempre que hay pecado, nos queda, para decirlo, para que lo entiendan, como una especie de aureola de maldad, ¿sí? Lo vamos a poner así para que entiendan. Entonces, no solo perdona los pecados Dios a través de Cristo, sino que también borra la maldad con que nos contaminamos al cometer el pecado. Ahora, este hombre estaba pensando, ¿sí? Estaba cavilando en sus mentes, y él creía, no entendía la condición de nuestro Señor Jesucristo. Y lógicamente él habla en su mente o piensa y dice, realmente si este fuera un profeta de Dios, se daría cuenta que qué persona es la que le ha tocado. Entendería, pero no entendía en sí, en esencia, a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el mismo Dios, siendo omnisciente. Entonces, cuando este hombre estaba pensando mal de Cristo, el Señor lógicamente lo captó en su inmensa sabiduría y omnisciencia, que lo sabe todo, ¿sí? Y entonces, él, escuchando sus pensamientos, el Señor le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, ¿sí? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Le dijo Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Según la costumbre de esos tiempos, era que llegaba alguien y le ponían un contenedor, algo para lavarse los pies, ¿sí? Y él le dijo, bueno, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas. Y o sea que siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede con nosotros, en que por lo general nos consideramos que no tenemos pecados y permanentemente pecamos. Entonces, acá, a la vista ya de nuestro Señor Jesucristo y de su conocimiento, nuestro Señor Jesucristo le dice, no me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. O sea, la costumbre era darle un beso a aquella persona que venía
y decirle bienvenido. Y nosotros en Argentina somos de besarnos, ¿sí? Siempre nos besamos en la mejilla a los hombres y a las mujeres. Acá los hombres a otro hombre con cariño le da un beso en la mejilla con respeto. Hay países como los que yo he estado que prácticamente es un pecado, porque yo tenía la costumbre también de llevar esa costumbre que es italiana a otro lugar. ¿Y qué pasó? Que a algunos no les agradaba, pero yo tenía esa costumbre, ¿sí? Y bueno, ahí en ese tiempo de Jesús era algo primordial darle un beso de bienvenida a la persona que llegaba. Y dice, no me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Era otra costumbre, ungir la cabeza con aceite. Mas esta, dice, ha ungido con perfume mis pies. O sea que le está diciendo, no te animaste siquiera a ungir mi cabeza. Sin embargo, ella está ungiendo mis pies. Generalmente nosotros, es muy raro que vayamos a tocar a una persona a los pies por nuestras formas de vida en los tiempos actuales. Pero en aquel tiempo, sí, era algo muy especial y era una señal de humillación. ¿Sí? Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Sí? O sea, perdón, se me ha corrido la hoja. Pienso, dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente ha juzgado. ¿Sí? Entonces comienza a enumerarle cosas. Y dice, la cual digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Estaba diciendo, bueno, esta mujer, considerada una pecadora y conocida en la ciudad o en la aldea por ser una pecadora, sin embargo, el arrepentimiento de ella era más grande, ¿sí? Estaba arrepentida ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y todavía con sus lágrimas, llorando, lavaba los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, él se daba cuenta de que esa mujer sabía que ella era una pecadora, pero estaba ante la presencia de quien en ese momento, como hoy día, tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tocó a esta mujer y por eso ella lloraba de tal forma que llegó a lavar los pies de Jesucristo, ¿sí? Porque sabía que había mucho pecado en ella. Ahora, el fariseo Simón, él consideraba realmente que no tenía muchos pecados. Entonces, ¿qué pasa? Él no estaba tan acongojado, se puede decir, arrepentido como la mujer, porque él consideraba, bueno, mis pecados no son muchos, ¿sí? Y siempre, en cuanto se trata de nosotros, siempre tenemos un concepto muy grande de nosotros mismos y consideramos que prácticamente no pecamos. Sin embargo,
la luz de Cristo, estamos pecando permanentemente. ¿Sí? Estamos pecando permanentemente. Más cuando no hacemos nada, pues puede que la mente comience a viajar. Y quién sabe qué cosas se pueden pensar. Ahora, él entendió que esta mujer realmente amaba más a Cristo. ¿Por qué? Porque ella se le había perdonado mucho. En cambio, el fariseo no amaba mucho, porque se le había perdonado poco. Entonces le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una de las cosas que a mí me trabaja en mi corazón y en la cual Dios está trabajando conmigo, ¿sí? Dios está trabajando conmigo de una forma en que yo estoy aprendiendo sobre lo que es el perdón. Porque fíjense bien que una de las cosas que nosotros consideramos: bueno, yo estoy bien, no he pecado hoy día, porque creemos que no hemos pecado. Ahora, si le preguntáramos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que nos indicara cada vez que pecamos, yo creo que sería muy difícil vivir la vida, porque nos estaría hablando permanentemente el Espíritu Santo en todas aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y una de las cosas que yo estoy aprendiendo y tratando de que muchos lo entiendan es aprender a perdonar. Ahora, fíjense bien, a Jesucristo lo criticaban porque él decía: tus pecados te son perdonados. Y bueno, los fariseos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados. ¿Sí? Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que saber. Que nosotros muchas veces pecamos y queremos que nos perdonen. Y muchas veces otros pecan y queremos que quieren ser perdonados, ¿sí? Ahora, fíjense bien, es facultad de Dios, o sea, está en la divinidad de Dios el perdonar nuestros pecados. Ahora, si nosotros analizamos el Padre Nuestro, que es la oración modelo, el cual Jesucristo le dio a sus discípulos cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces él le dijo: bueno, cuando ustedes vayan a orar, no deben hacerlo en las plazas, en los lugares públicos, porque de cierto que, o ciertamente, van a recibir los aplausos y, qué sé yo, a lo mejor hasta las bendiciones de algunas personas. Pero dice que cuando vayamos a orar, dice el Señor, que vayamos a nuestro cuarto, a nuestra habitación, ¿sí? Y allí hablemos con Dios en lo secreto, que Él lo va a manifestar en público. Pero Él sigue diciendo, el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Perdona nuestras faltas, así como perdonamos a los que nos ofenden.
Y esta es una de las oraciones que hacemos, pero es una oración que nosotros hacemos y estamos mintiendo, porque no perdonamos. Por lo general, si hemos sido ofendidos, bueno, tomamos un lugar muy parecido al de Dios, donde, según la ofensa que hayamos recibido, no perdonamos. Y generalmente no perdonamos nada. Pero sin embargo le decimos a Dios, Dios, perdona mis ofensas, así como yo también perdono las ofensas de aquellos que me hacen a mí. Y en la palabra dice, ¿por qué no soportan el agravio? Generalmente nosotros, cuando nos hacen algo malo, reaccionamos malo. ¿Quiénes son las personas que por lo general nos ofenden más? Son las personas que nos rodean, principalmente nuestros familiares, son las que nos ofenden y a las cuales nosotros ofendemos. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tenemos? La actitud que tenemos es que queremos que si cometemos una falta, un error, queremos que las personas nos perdonen. Pero si nosotros tenemos que perdonar, creo que decimos, no, yo no lo voy a perdonar más, con lo que me hizo es suficiente y aquí terminó todo. Y lógicamente actuamos de una forma que si nosotros lo analizáramos tranquilamente, si lo meditáramos como sé meditar yo en el Señor, nos daríamos cuenta de cuántos errores tenemos porque no perdonamos, ¿sí? Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué es lo que sucede en nosotros? El odio, el rencor, es lo que hace que se prenda fuego nuestra vida, nuestro ser, y que no perdonemos, ¿sí? No queremos perdonar. Sin embargo, le decimos, Dios mío, perdóname, así como yo perdono a aquellos que me hacen cosas malas. Entonces, cuando declaramos y decimos, yo no lo voy a perdonar más a esta persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos nosotros tomando un veneno que se lo quisiéramos dar al otro, ¿sí? ¿Sí? Nosotros, en vez de que al odiar, es un veneno que en vez de que se lo tome quien nos ha ofendido, lo tomamos nosotros y esperamos que el que nos ha ofendido se muera. Y nosotros somos los que hemos tomado el veneno. ¿Cómo es posible que tomemos nosotros el veneno y esperemos que los otros se mueran? ¿Sí? Lógicamente, la ofensa de una persona nos causa un gran dolor. Y fíjense que podemos vivir toda una vida con esa falta de perdón.
sin perdonar a aquellos que nos ofenden. Podemos vivir toda una vida con lo mismo, pero a la hora de que queremos que Dios nos perdone, le decimos: Señor, perdóname, así como yo perdono a las otras personas. Fíjense que una de las cosas que causa problemas en las personas es el odio, el rencor, es una falta espiritual. Y esa falta espiritual se transforma en una enfermedad física. O sea que muchas veces, por no perdonar, podemos obtener enfermedades que no estaban destinadas para nosotros. Pero el haber sido una persona conservando el odio, el rencor, la rabia, no sé cómo le dirán en otros lugares, el enojo, eso se transforma en una enfermedad física. Y lógicamente, al podernos dar cuenta de que un odio, un rencor se transformó en una enfermedad en nuestras vidas, lógicamente, si nos diéramos cuenta de eso, inmediatamente nosotros perdonaríamos. ¿Por qué? Porque sabríamos o entenderíamos que es consecuencia del pecado de no perdonar, entonces perdonaríamos inmediatamente. Sin embargo, podemos conservar el rencor, el odio, el enojo por muchos años, 40, 50 años. ¿Sí? Podemos conservarlo. ¿Y qué va a pasar? Que no sabemos las consecuencias que siendo un problema espiritual se transforma en nuestras vidas en una enfermedad física. Entonces, nosotros podemos tener mucho conocimiento teológico, pero no saber perdonar. Ahora, si experimentamos el perdón, el dar perdón, aunque es solamente Dios el que perdona, pero nosotros decimos: bueno, estás disculpado por lo que me has hecho, ¿sí? No, está terminado acá. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos también? Decimos: yo lo perdono, pero no lo dejo entrar más en mi vida, ni participar más en mi vida. ¿Sí? O sea que, más allá de que hemos perdonado, seguimos enganchados en la misma situación. Seguimos enganchados que prácticamente dijimos un perdón, pero un perdón como para quedar bien y no un perdón verdadero. ¿Sí? Una de las de lo que es divino nuestro Dios es que Él perdona y se olvida de nuestros pecados. En cambio, nosotros seguimos recordando la falta que nos cometieron, que nos hicieron, y la conservamos. Y si parece que muchas veces sintiéramos hasta placer de conservar una falta de otro en nuestras vidas, y eso hace que estemos ligados a otra persona a través del rencor y del odio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé que
millones de personas en este mundo con conocimiento de la palabra. Pero ¿cuántos tenemos conocimiento y entendemos que debemos perdonar? ¿Cuántos? ¿Sí? Si dejamos y permitimos que Dios obre en nuestras vidas, vamos a aprenderlo y vamos cuando meditemos, vamos a entender muchas cosas que no entendíamos. Fíjense bien que cuando nosotros realmente perdonamos, tenemos alivio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y podemos dormir, se puede decir, bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, con la falta de alguien, aún en nuestro sueño o en nuestro despertar a medianoche, comenzamos a alimentar ese odio hacia una persona que nos ofendió? ¿Sí? Fíjense bien lo que dice la palabra. No sea que brotando una raíz de amargura, ¿sí? Porque muchas veces es para que lo pongamos de una forma comprensible, es un árbol, ¿sí? Pongamos que es un árbol la falta de otro. Nosotros perdonamos y arrancamos ese árbol. Pero de repente, en algún momento, puede comenzar de ese árbol o de esa vida que se perdonó. De ese árbol puede salir una raíz de amargura, para que no tengamos paz ni tranquilidad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos perdona a través de Jesucristo, nosotros tenemos descanso, tenemos paz, tenemos alivio. En Hebreos capítulo 12 dice, despojémonos de todo pecado, ¿sí?, que nos asedia, ¿sí?, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque es una carrera durante toda la vida. Y mientras menos pesos tengamos en nuestra mente, mejor vamos a estar más livianos para correr la carrera. Ahora fíjese bien usted y piense que el rencor, el odio, eso hace que se transforme en un peso espiritual en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos despejamos del rencor y del odio, va a entrar el alivio, la paz, va a entrar Cristo en nuestro corazón y vamos a sentirnos más livianos, porque ya el mismo odio y rencor que hace que pequemos y estemos trayendo más peso espiritual a nuestras vidas. Jesucristo le decía, bueno, ¿ves esta mujer? Sí. Ella se le ha perdonado mucho y ella ama mucho. Pero les quería decir a vos, en realidad, según vos tenías pocos pecados, entonces no amás tanto. ¿Sí? Una de las cosas que, por ejemplo, cuando yo llegué al Evangelio, pensaba que
bueno, que no, pensaba que no era un pecador. Sí, eso es lo que yo pensaba. Lógicamente, cuando conocí a Cristo, me di cuenta de todos los pecados míos, de los cuales trataría de no cometerlo nunca más, porque eso trae mucho peso y consecuencias. Así que es bueno mantenerse limpio, perdonar, siempre perdonar. Dice, perdonaos los unos a los otros, soportándonos unos a otros. Porque muchas veces las personas no son de nuestro agrado a veces. Y nosotros tenemos que soportar. Pero podemos hacerlo de buena forma o lo podemos hacerlo de mala forma. Y siempre todo lo que sea bueno va a ser de buena forma. Y si perdonamos, hay que hacerlo de buena forma. Y así también cuando pedimos perdón, vamos a querer que también nos perdonen de buena forma. ¿Sí? Entendiendo esto, que Jesucristo pagó por mis pecados, pagó por mis deudas, pagó por mis faltas, me dejó limpio cuando llegué a sus pies. Pero después en el camino se van cometiendo pecados y se van aumentando el peso espiritual que nos agobia. ¿Sí? Y eso hay que ser, no pecar, para no tener peso espiritual y vivir tranquilos. Porque eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, hermanas, yo les pido en esta noche que estamos pronto a comenzar un año nuevo. Comiencen una nueva etapa en sus vidas, como algo primordial en sus vidas, como lo voy a hacer yo, el perdonar. Sí, perdonar, perdonar, perdonar. Y yo le voy a decir algo, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. No es que decidimos perdonar y ya está, no. Vendrán pruebas más fuertes, pero será todo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, que el Señor les bendiga, amigas y amigos, que el Señor les bendiga, y estaremos el próximo martes compartiendo la palabra de Dios.